Ya, ahora sí, perfecto. Comenzaremos, ¿ya? Análisis vectorial. Se me escucha normal, ¿no? Entonces, comenzaremos con un poco de teoría, que vamos a un poco ver las partes de un vector. Ya vamos a dibujar un momento un vector. Y un momentito, ¿ve? Vamos a tratar de revisar cómo podemos mostrarles. Ya, ahora sí. ¿Cómo puedo mostrarles? Vamos a hacer primero nuestro eje de referencia. ¿Ya? Mi eje X y mi eje Y. Se van a ir familiarizando con este eje, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar a partir de ahora. Se llama eje de coordenadas cartesianas en el plano, ¿ya? Y un vector se representa básicamente como una flecha, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Entonces, este vector tiene distintas, bueno, tiene tres partes, por decirlo así, tres partes. Primero, su ángulo, que nosotros le vamos a llamar su dirección, ¿ya? Dirección. El ángulo que forma con el eje horizontal se llama dirección. Entonces, con esto vamos a ubicar la dirección. ¿En qué dirección está el vector? ¿Ya? También este vector va a poseer su módulo, el valor del vector. ¿Cuánto vale? Es un vector, digamos, una B voy a colocar ya, y su módulo. Y su sentido simplemente sería en qué, si está en un sentido o en su sentido opuesto. A eso se llama el sentido, ¿ya? A veces un poco se confunde con dirección y sentido. Son dos cosas distintas. La dirección es el ángulo en el cual está ubicado el vector y el sentido puede ser el sentido directo o el sentido opuesto, ¿ya? Es decir, que puede estar un vector en este sentido o en su sentido opuesto, ¿ya? Solo existen dos sentidos, dos tipos de sentidos, por decirlo así, ya para un vector. Su sentido directo, que está el sentido original, o su sentido opuesto, que está 180 grados al otro lado, que está opuesto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos podemos definir al sentido. También lo colocan como la punta de la flecha del sentido. Ahí lo hacen como si fuese la flechita, le colocan sentido, ¿ya? Pero conceptualmente simplemente existen dos, en sentido directo o en sentido opuesto, ¿ya? Listo. Y el nombre del vector, me olvidé colocar el nombre, que el vector tendría el nombre B, obviamente que tiene que ser B, y con su flechita, ¿ya? En la parte superior. De esa manera denotamos el vector. Es un vector B. ¿Ya? Ahora, respecto a este eje de coordenadas, ya, vamos a hacer dos tipos. Existen dos maneras de analizar un vector. Bueno, en base a lo que he ido conociendo y practicando, podemos clasificar de dos maneras a los vectores, o analizar, no clasificar, analizar de dos maneras los vectores. ¿Ya? La primera simplemente es mediante una descomposición. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Digamos, yo tengo un vector B. ¿Ve? Pero tengo también otros vectores, digamos, acá en dirección de un vector A. Ahí, vector A. Vamos a cambiar de color negro, digamos. Vamos a colocar aquí un vector B. Y de acá a acá, un vector C. ¿Ya? Entonces, esta manera de analizar es vectorialmente. ¿Ya? Ya, todavía no colocaremos este B. ¿Ya? Así. Tengo un conjunto de vectores. No están respecto a ningún plano. No tenemos un plano X y Y. ¿Ya? Como en acá. Simplemente están en un plano que no tiene referencia. ¿Ya?
Sí, el vector resultante de estos tres vectores simplemente va a ser el inicio del primer vector juntado con el vector, con el final del último vector. Entonces, este sería mi vector resultante. ¿Cómo puedo manejar algebraicamente? Yo digo, el vector R es igual al vector A más el vector B más el vector C. Ojo, yo estoy manejando vectores, no módulos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde me van a entender mejor. ¿Ya? Estoy manejando vectores. Entonces, en vectores se puede realizar esa suma. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro vector, digamos, de este tipo? Un vector acá, otro vector acá, otro vector acá y otro vector acá. Es decir, cerramos el circuito. ¿Ya? A ver, vamos a colocar un vector A, un vector B, un vector C y un vector D. Vamos a cerrar el circuito. ¿Qué es lo que yo entiendo? Mira, el inicio de mi primer vector es el mismo que el final de mi último vector. ¿No ven? Entonces, ¿qué yo puedo deducir? Que la resultante no tiene ningún valor, que es igual a 0. Entonces, aquí se da otra condición. En polígonos cerrados, acá vamos a colocar polígonos cerrados. ¿Qué condición hay? Que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D va a ser igual, va a ser igual a 0. ¿No ven? Ahora, en base a esto, en base a este concepto que estamos analizando, también yo puedo ir, si se dan cuenta, lo que hemos hecho acá es hemos sumado vectores. O sea, hemos ido de una suma de vectores a una resultante. ¿Lo ven? Pero yo puedo hacer lo mismo, pero al revés. Miren, si yo tengo mi vector, digamos, M, yo lo puedo descomponer en otros vectores más pequeños según mi conveniencia. Es decir, yo puedo descomponer, si yo quiero, en esta dirección un vector, luego aquí y aquí. Así. Yo puedo ir descomponiendo según lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces, M, vector M', M, vector M2', M3' y M4'. Yo puedo hacer esto según a lo que me convenga. ¿Ya? Pero no solamente pueden ser vectores horizontales o verticales. También pueden ser vectores, repito, según a mi conveniencia. Es decir, si yo quiero descomponer el vector n, yo puedo descomponer en esta dirección. Un vector acá, n' y otro vector acá. N, vector n, 2'. Entonces, es posible, acá podemos colocar como conceptito, es posible descomponer vector. Según, ¿qué sería? Conveniencia, según utilidad, ya, colocaremos eso nomás. Es posible descomponer vectores. ¿Ya? Entonces, esta es la primera forma de análisis de vectores. ¿Ya, chicos? Puedo juntar vectores para armar un vector resultante más grande y puedo hacer al revés. De un vector grande puedo descomponer en distintos vectores según a mi conveniencia. ¿Ya, chicos? Entonces, esos dos conceptos son muy importantes. Ahora, hay otro tipo de ejercicios, bueno, otro tipo de concepto. Otro tipo de análisis, yo le diría. ¿Ya? Otro tipo de análisis. En donde ya manejamos, acá podemos colocar, a ver,
sin análisis de ejes de... Uy, esto voy a mover. Ya un poquito más desplazado de abajo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Y aquí voy a colocar el vector C, ¿ya? Y acá con otro color. ¿Qué voy a colocar? No, no me gusta ese color. Vamos a cambiar por un púrpura. Sin análisis de ejes coordenados. Entre paréntesis, X, punto y coma, Y. ¿Ya? Ojo, hasta aquí lo que les he hablado, no estamos analizando el eje coordenado. Los ejes coordenados X y Y. A partir de ahora, podemos, como yo les decía, hay otra manera de analizar, ¿no? Podemos decir con análisis de ejes coordenados. ¿Ya, chicos? Entonces, acá no analizamos los ejes coordenados. Como les decía, puedo descomponer o componer vectores según a mi conveniencia. ¿No ven? En este caso, sí va a ser necesaria los ejes de referencia. Sí vamos a manejar ejes de referencia. ¿Ya? Y y X. ¿Ya? En base a mi eje coordenado, vamos a generar un vector. Desde el origen del eje a cualquier lado. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi vector R, le vamos a llamar. ¿Ya? R. Un vector en un eje coordenado puede ser representado de dos distintas formas. ¿Ya? Mediante pares ordenados, a ver, nos colocaremos números más, ¿ya? Para que se entienda mejor. Digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Es un eje de referencia, ¿no? Tiene respectivos valores. ¿Ya? Acá y de esta manera. ¿Ya? Y tengo mi vector E. ¿Ya, chicos? Entonces, yo puedo, vamos a colocar, digamos, vamos a colocar líneas segmentadas para ubicar qué valor tiene. Entonces, yo puedo nombrar o darle nombre de dos distintas formas a un vector. La primera forma, mediante pares ordenados. El vector R va a ser igual al primero el eje X, X, Y. Entonces, ¿a qué sería igual? Mi vector, mejor dicho, un vector puede ser representado mediante pares ordenados. Es decir, mi vector R tiene los valores de 5, 3. De esta manera yo puedo representar mi vector, ¿ya? Mediante pares ordenados. En la primera casilla, el eje X, y en la segunda casilla, el eje Y. Esta es una forma. La otra forma es mediante sumas, ¿ya? Es decir, mi vector B va a ser igual a X en Y más Y en J, y si es que es en el espacio, más Z en K. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Mi vector R va a ser igual a X. ¿Cuál es el valor de X del vector en X? 5. ¿Ven? 5 veces Y más en Y 3. ¿Ven? 3 veces J. Y en Z no hay porque no es en el espacio. En el espacio, si es que desean, podemos un pequeño, haremos de una vez. Se analiza vectores en el espacio también. De esta manera. ¿Ya? Acá X, no, acá es X, acá y acá es Z. ¿Ya? Entonces puedo ubicar vectores tridimensionales. ¿Ya? Digamos en esta dirección. En donde va a tener un corte en Z, un corte
En X, perdón, y en Y también va a tener un corte. A ver, para que se note mejor, podemos hacer de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo descomponemos? Podemos hallar así. Uy, más pequeñito. De esta manera. Me estoy complicando. ¿Ya? Es decir, que es como si se formase un cubo, más o menos. ¿Ya? Pero uy, me estoy complicando. Ahorita lo vamos a dibujar biencito. Seguiremos con esta parte. Me estoy distrayendo. Ahorita vamos a ver en el cubo, en el espacio. ¿Ya? Entonces, les repito, hay dos maneras de manejar vectores. En R, como pares ordenados, perdón. Primero, como pares ordenados. Y segundo, como una sumatoria. Entonces, esta I significa en X tiene tantos valores. Esta J significa en Y tiene tantos valores. Y esta K significa en Z tiene tantos. Pero en este caso no hay en el espacio, entonces no lo tomamos, ¿no ven? En nuestro caso es en el plano, en X y Y nomás, no hay Z. ¿Ya? Entonces, en base a este análisis yo puedo descomponer vectores y componerlos también. Es decir, que básicamente lo que hemos hecho aquí arriba, ¿ya? Este vector yo lo puedo descomponer, mi vector R, yo lo puedo descomponer en otros dos vectores, pero acá es más conveniente descomponerlos en función a mi eje coordenado, ¿ya? Es decir, que yo voy a descomponer un vector en esta dirección y en esta dirección, ¿ya? Entonces yo voy a colocar R en X y R en Y, ¿ya? Estoy descomponiendo un vector, cualquiera sea su caso o cualquiera sea su dirección y módulo, en otros dos vectores, pero respecto a mi eje de referencia, respecto a R de X y R de Y. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el caso con análisis de eje. ¿Ya? Ahora, ¿qué ecuaciones podemos deducir de acá? Acá lo interesante es que ya podemos manejar funciones seno y coseno. ¿Ya? Nos es más fácil porque estamos manejando un triángulo rectángulo. Al final se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? Cosa que no pasa aquí, porque estoy descomponiendo en direcciones cualquiera. ¿Puedo aplicar ley de senos y ley de cosenos? Si se es posible utilizarlo. Y si no, tengo que seguir analizando sin eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos deducir? ¿Qué ecuaciones? A primera vista, si se dan cuenta, podemos aplicar Pitágoras. ¿No ven? Puedo decir que R de X, uy, no me gusta rojo, vamos a poner negro. R de X al cuadrado más. Ya, a partir de aquí ya vamos a empezar a manejar módulos. ¿Ya, chicos? Si bien vectorialmente yo puedo descomponer, lo que el análisis algebraico me va a permitir es manejar módulos. ¿Ya, chicos? El módulo de X al cuadrado más el módulo de Y al cuadrado es igual a el módulo de R al cuadrado. ¿Ya? Este análisis algebraico, este análisis algebraico se puede hacer mediante módulos, ¿ya? Ahora sí yo puedo manejar módulos. Ahora más tarde, ahorita vamos a hacer ejercicios en donde van a entender cuando necesito que entiendan la diferencia entre módulos y los vectores. No es lo mismo manejar los dos, ¿ya? Es muy distinto. En este caso manejamos módulos, ¿ya? Entonces, por Pitágoras, el módulo, o sea, el valor de R de X más R de Y es igual a R al resultante al cuadrado. ¿No ven? ¿Por qué? ¿Por qué se puede esto? Porque se está armando un triángulo rectángulo. ¿No ven? Ahora, yo les había dicho que esta resultante va a tener un ángulo. ¿No ve? Su dirección. Yo puedo descomponer. ¿A qué sería igual la tangente del ángulo? Ya, eso más sabemos.
Tangente del ángulo sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el módulo R de Y sobre el módulo de R de X. ¿Ya? De esta manera yo voy a poder o lograr determinar la dirección del vector. ¿Ya, chicos? ¿Qué más puedo deducir? Yo puedo aplicar funciones seno y coseno para relacionar directamente un vector específico con el vector resultante. ¿Cómo? Mediante descomposición, ¿no? A ver, ¿cómo podría hacer esto? Aplicaremos las funciones del seno de un ángulo y del coseno de un ángulo. Bueno, de este ángulo. ¿A qué sería igual el seno del ángulo? Seno del ángulo θ. Sería cateto opuesto, R de Y, ojo, siempre manejamos módulos, ¿ya? Sobre el valor de R. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿No ven? Y el coseno sería cateto adyacente, R de X, el módulo sobre R, el módulo. ¿Ya? De esa manera aplicamos funciones trigonométricas. Ojo, se puede hacer porque estamos manejando un triángulo rectángulo. ¿No ven? De aquí, ¿qué puedo despejar o qué puedo hallar yo? Directamente R de Y, el módulo de R de y el módulo de R de X. Va a ser al valor de R, al módulo de R, por el coseno del ángulo. Ay, perdón, seno, ¿no? Seno del ángulo θ y el módulo de R por el coseno del ángulo θ. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando manejo ejes coordenados, yo puedo analizar módulos. Yo puedo manejar módulos y jugar con los módulos. Cosa que no puede pasar cuando estamos sin ejes coordenados. Solo manejamos vectores. Si se dan cuenta, yo en ningún vector de acá he colocado su módulo. Bueno, he colocado las dos barritas. Eso significa módulo, ¿ya? Esto es el vector y esto es el... Ay, eso es el inicio, pero ya. Creo que se confundió un poco. Esto es el vector y esto es el módulo del vector. ¿Ya? Ojo, no se confundan. Esa parte tienen que saber diferenciarla súper bien cuando hablamos del vector o del módulo del vector. ¿Ya? Listo. En la primera parte, sin ejes coordinados, solamente hemos analizado el vector. ¿No ven? Y cuando analizamos ejes coordenados, analizamos módulos. ¿Ya? Que nos facilitan el trabajo, nos van a facilitar el trabajo. ¿Ya, chicos? Ya. Si me he olvidado algo, avanzamos, les explico.